La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia, su programa de análisis de la economía, la política y la sociedad de esta casa editorial, La Jornada TV. En esta ocasión, a propósito de un estudio que realizó el Laboratorio de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad sobre la percepción de los zacatecanos de su situación económica, el resultado contundente de ese estudio dice que el 70% de los zacatecanos creen que su situación económica o empeorará o continuará igual en los próximos 12 meses. A partir de ahí, construimos este programa. Esto es el análisis de la situación económica orientada al tema del empleo. Para analizar el tema del empleo, tenemos a dos invitados. Está con nosotros el licenciado Christopher Ávila Mier, que es el subsecretario de Minas y Parques Industriales del Gobierno del Estado. Muchas gracias, muy amable Marco por tu invitación. Y está con nosotros el doctor Óscar Pérez Beina, catedrático del doctorado en Estudios del Desarrollo de nuestra universidad. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias, Christopher. Bien, pues abrimos nuestro programa, esta conversación, pasando del tema de la percepción al tema de la situación. ¿Va? Creo que el punto de entrada podría ser las propias expectativas del Plan Estatal de Desarrollo, ¿va? Que nos dicen que pretenden crear 8,000 empleos anuales, ¿va? Con un acumulado de más de 90,000 empleos, de tal manera que es un reto importante, y ver cómo vamos, ¿no?, en ese aspecto, teniendo en cuenta de que en estos últimos años pues nuestro crecimiento económico ha sido lento, 3.9 anual, más o menos, ¿va? Lo que nos dicen los analistas es que con menos de 4% no puedes generar esos empleos que requieres, pero que es la expectativa que tenemos. ¿Qué ocurre con eso, licenciado Christopher, de los 8,000 empleos anuales en la meta del Plan Estatal de Desarrollo? ¿Cómo vamos? Gracias, pues mira, fíjate que es un reto y es una meta definitivamente ambiciosa cuando el gobernador tomó posesión y los que estamos en su equipo, de generar esos 8,000 empleos al año. Creemos que la creación de los empleos, sobre todo empleos nuevos, es decir, decidimos empezarlos a crear a partir de las vocaciones económicas que teníamos en la entidad. De ahí que estuvimos apostando mucho a la creación de esos empleos a partir de lo que genera al día de hoy el 38.3% de nuestra economía, pues venía una bonanza desde el 2000 del tema de la minería. Hicimos el clúster minero. El clúster minero fue una idea una iniciativa del gobernador que es una política para que nos ayude a generar los empleos. Ha dado los resultados, puesto que al diciembre de 2013 pues había empleados en el sector de la minería 11,000 personas, siendo que al inicio de la administración pues era una cantidad mucho menor, un aproximado de 8,000. Entonces ahí son los empleos directos, aumentaron una buena cantidad, y la afectación, bueno, los indirectos, pues, estimamos que de acuerdo a las estadísticas que tenemos incluso con Camimex, de que por cada empleo directo que se hace directo de las empresas mineras, pues se repercute en otros 4, también formales. También decidimos apostarle a lo que es la otra tendencia macroeconómica del país que está en 2010 y que sigue todavía. Es el tema de lo automotriz. Pues verán ustedes que hemos hecho mucho énfasis en la atracción de las empresas manufactureras de autopartes. Ahí entendemos lo que ha sido pues una realidad es que cuando las negociaciones con las empresas nos llevan en promedio un año y medio. Y ya que se toma la decisión por parte de los empresarios extranjeros, en este caso, pues se firman los convenios y luego vienen los arquitectos, las construcciones. Ya que tienen la construcción,
empiezan lo que es empieza, por ejemplo, la instalación de las líneas de producción, los costos de la curva de aprendizaje, los costos del arranque, que también en incidencia de empleos pues ha sido lento. Por ejemplo, USAM, que fue de la primera de la que podemos hablar, en donde se aprovechó una oportunidad que se había para lograr su instalación en el estado. Apenas, si bien en documentos tenemos firmados que llegarán a 1,500, apenas están llegando a 800. Y esto es porque, bueno, construyeron su primera etapa, luego tuvieron un problema con el agua, y luego que un equipo falló por otra parte, y construyeron la segunda expansión de su nave para albergar estos nuevos 800. Falta otra tercera nave que empiecen. Así que vemos que aún así han sido más rápido quizás de lo que esperábamos, porque sí nos informan, y los compromisos pues están hechos a 4 de preferencia, 4 o 5 años máximo para que se llegue a la cúspide de lo que es los empleos. Pues es una tendencia que pues se ha repetido en los demás, ¿no? En el caso pues de Johnson, por ejemplo, tenemos en convenios tenemos prácticamente 2,400 empleos. Así que en ese sentido pues toma su tiempo crearlos, ¿no? Eso es lo que es en ese sector. El otro sector en donde vemos que vamos a tener y escucharemos noticias en este año es el tema de los agroparques. La secretaria y el gobernador por ahí lo han mencionado. Ahí vemos que son actividades que son de mano de obra intensiva, son con trabajos constantes. Es la tendencia, además, porque ahora ya está respaldado con programas de Zagarpa, es para la construcción de este tipo de infraestructura. Y por ejemplo, vemos que al menos por hectárea, al menos de una que sea área tecnificada de lo que sería, por decir un ejemplo, riego de tomate, de tomate saladet o de tomate bola, por ejemplo, si es un invernadero tecnificado, cuando mínimo estamos hablando de unas 15 o 20 personas por hectárea. Así que este año vamos a ver ahí algunos buenos proyectos, y que es una tendencia que observamos, vamos a tener en los siguientes 2 o 3 años más. Y esos empleos, bueno, apostamos en la parte macroeconómica, que es lo que a veces a la Secretaría nos corresponde, pues porque por una parte está llegando una oportunidad al Estado de por fin albergar mayor industria. Recordemos que el porcentaje de la participación del Producto Interno Bruto del Estado descansa mucho en industrias extractivas e industrias de campo. El sector manufacturero pues es apenas un 10%, ¿no? Es una cantidad pequeña, que lo que hay que apostarle, sí, evidentemente que crezca, paralelo a lo que es el sector de los servicios. Pues es ahí en lo que es esa economía de conocimiento y de la prestación de servicios donde quisiéramos ver la mayoría de los empleos, para llegar a empleos todavía más competitivos y mejor calificados. Así que, para ir resumiendo los retos, ¿cómo vamos a lograr ese reto de los 8,000 empleos anuales que nos comprometimos? Creemos que conforme vaya avanzando estos años, todas estas empresas que están aquí anunciadas, que a ustedes les consta pues lo que ha sido Johnson Electric, lo que es Atlas Copco, Julson Factoría, Nagakuri, Murakami, Yusa por sí misma, una expansión de Aresti también que ha habido, van a llegar a sus etapas de producción en el 2015 o 2016, y entonces, al menos en los compromisos que se han dado de esos sectores formales, pues se van a ver reflejados en muy buena parte. Lo que es el sector, como les comentaba, el sector de los agronegocios, es un sector también de manos de obra intensiva. Vemos ahí que hay un buen repunte, y además nos estamos preparando también para lo que viene la otra rama de la economía que veremos en estos 3 años, que es el de las energías renovables. Tenemos ya en la Secretaría algunas conversaciones iniciales con empresas que están buscando, que están estudiando el inventario del potencial eólico y el inventario de la energía fotovoltaica en las regiones de semidesierto o también en la zona sureste del estado. Pues así que desarrollaremos esos proyectos, y ahí va a haber oportunidades de empleo para locales y de rama económica. Bien, entonces todavía nos falta para poder llegar a los 8,000, más o menos andan como en 5,500. Es correcto. ¿No? Sí. Y nos falta un pedacito. Maestro, la estrategia que nos dice el licenciado Mier, pues básicamente va sobre inversión extranjera directa, ¿verdad? Lo que nos dice la cifra es que el 80% del empleo o más del empleo en Zacatecas está en pequeña y mediana
empresa, Sí. aun cuando el producto y la generación de empleo de calidad en esas es bastante cuestionable. Por supuesto. Pero entonces, ¿por dónde tiene que ir el tema del empleo? Muy bien, muchas gracias. Quisiera un poco ubicar en un contexto más amplio para poder luego dar respuesta a la pregunta. Lo que le pasa a Zacatecas en términos de la dificultad para alcanzar la promesa de los 8,000 empleos, pues le pasa al país, ¿verdad? Y este ha sido un problema de 14 años por lo menos, en el que la promesa, digamos, de crecer con 1 millón de empleos en el país no se ha podido lograr. El mejor año me parece que fueron 600,000 empleos en el periodo del presidente anterior. Y esa misma dificultad pues se le ha heredado a Zacatecas como entidad de la federación. Lo que yo digo aquí es, entendamos qué complejo es, por ejemplo, la labor del administrador del Estado, del gobernador y sus colaboradores como el subsecretario, en términos de lanzar oferta para su propuesta política. Y por supuesto que un indicador sensible es el empleo. Entonces, hablar de una cifra, digamos, como parte de un discurso, de un reto, nos estamos dando cuenta que es realmente complicado alcanzarla, ¿verdad? Entonces, yo creo que una buena enseñanza de esto es que en los próximos años hay que también aportar a la generación de una cultura ya no de promesas per se. Hay que hablar de cosas que vayan sobre realidades. Y esta realidad particularmente, como dice el subsecretario, pues depende ni siquiera de solo Zacatecas, depende mucho de la voluntad de los inversionistas que vienen del exterior, de las ventajas competitivas que ven en la zona. Y acordémonos, Zacatecas no es un asunto sencillo. Zacatecas está rodeado de gigantes, ¿verdad? San Luis, Aguascalientes, Jalisco, y todos ellos comparan los tiempos de arrastre de mercancías, productos, servicios, etcétera. Y algo que nos pone en una gran desventaja, pues es eso, ¿verdad? Lo que cuesta Zacatecas. Pero además, el punto crítico que mencionaba el subsecretario, el agua en Zacatecas, nunca podemos olvidar que es un factor extremadamente limitante. Así que yo creo que por más que las empresas, digamos, visiten o son invitados por el gobierno o visita nuestro gobierno los países donde están las sedes de estas grandes empresas, ellos son realistas, es decir, no son, digamos, hermanitas de la caridad para decir, sí voy porque, pues ni modo, Zacatecas lo necesita. No, vienen porque hay renta. Y si no hay renta, no vienen. Entonces, yo creo que hay que caminar más sobre realidades. Mencionaba el subsecretario el asunto de la minería, sí. Hoy lo vemos y vemos las cifras de la participación en el Producto Interno Bruto y evidentemente Zacatecas en 2 años ha crecido significativamente la contribución al Producto Interno Bruto en la actividad minera. Pero algo que no escuché del subsecretario fue pues, las dificultades que tiene el sector para el crecimiento. Es decir, yo creo que cada vez estamos ganando más cultura en términos de que se trata de una actividad extractiva que no es inocua y que suele dejar en su paso secuelas que duran siglos. Y entonces yo creo que sí hay que pensar en el justo balance, no digamos parar esta iniciativa, no, de ninguna manera. Lo que sí hace falta es repensar cómo esta actividad pueda tener el menor impacto posible, sobre todo a los habitantes que todo el mundo sabemos, es las zonas más marginadas del Estado, donde curiosamente está esta riqueza, y para los cuales, bueno, entendemos por las notas y por los comentarios que se hacen, que no hemos tenido una respuesta, ¿verdad?, todavía tangible para, digamos, atenuar las inquietudes. Eso yo creo que no hay que atenuarlo, hay que verlo, entenderlo y tratar de darle una salida en virtud de la importancia económica de la actividad, pero no pensar que es absolutamente inocua. La agricultura en Zacatecas, es decir, hace un rato comentaba con un estudiante cómo volver al Zacatecas, digamos, en términos productivos, de un siglo atrás, 50 años atrás, un Zacatecas ganadero. Se vino la actividad agrícola y provocó el cambio de los sistemas productivos, pero luego vino una agricultura muy demandante de agua de riego y poco tecnificada, de forma tal que provocó una extracción exhaustiva o excesiva, perdón, del recurso determinante en esta zona. Junto con esto tenemos una empresa que es tremendamente demandante de ese recurso tan delicado que es el agua en esta zona. Entonces yo creo que la agricultura, como decía el subsecretario,
de bajo techo, es una alternativa, pero ameritará de la dependencia que él representa seguramente el gobierno del Estado esfuerzos muy importantes financieramente hablando. Es decir, nadie es ingenuo, que es una extraordinaria tecnología, pero es altísima en costo. Y si a eso le agregamos la incertidumbre de los mercados, es los problemas que tenemos ahora en varios productores que se insertaron en esa agricultura, digamos, de alta rentabilidad, pero al llegar al punto crítico, el mercado parece que siempre nos queda de ver. Entonces, estamos viendo que hay pues, alternativas, pero siempre condicionadas, ¿no? Yo creo que no hay que desdeñar la idea, Marco, a ver qué piensa el subsecretario, de que mira, si Zacatecas estaba viendo las cifras antes de venir para acá, los volúmenes de extracción de los metales preciosos como la plata hacia finales del siglo XIX, Zacatecas fue muy importante en el contexto del país en ese tiempo, ¿verdad? Zacatecas demandará entonces de la Federación un respaldo importante. A mí me parece que no está de más pensar en ello. Es decir, un gran proyecto, porque evidentemente a partir de las actividades, como decía el subsecretario, de la vocación nativa de Zacatecas, evidentemente estas actividades que él ha señalado no tienen la capacidad de responder a la demanda de empleos. ¿Qué se requiere? Un gran proyecto, como cuál, no sé. Siempre he, digamos, manejado la idea con mis estudiantes de una central de abastos intermedia entre los productos del norte, el centro y el centro de consumo número 1 del país. Es decir, que amerite una gran demanda de empleos muy calificados, logística, viajes por aire, por tierra, movimiento de mercancías, que le dé vida a esto que pedimos mucho tiempo y que está casi sin funcionar, las carreteras. Solo por mencionar algunas cosas. Hay un factor fundamental en temas del empleo, no solo en términos de cantidad de empleos que tenemos, sino el tipo de empleo y la calidad del empleo. Para el caso de Zacatecas, voy a dar un par de cifras. Vamos a ver, la calidad es el tema de la precariedad o no del empleo precario o no precario. Uno de los criterios para la precariedad es el tema del ingreso, de los 3 criterios que hay. En Zacatecas el 67.9, prácticamente el 68% de la población recibió menos de 3 salarios mínimos y el 44% menos de 2 salarios mínimos. O sea que tenemos el 44% del empleo en Zacatecas en alta precariedad. Pero además con esto que decías, doctor, de el tema de los gigantes que están a los lados nuestros, la remuneración media por trabajador en Zacatecas es 40% menos a la media nacional. Entonces, en números absolutos, a nivel nacional la remuneración por persona es de 79,000 pesos y en Zacatecas es de 48,000. De tal manera que estamos creando, de esos 5,500 empleos que se están creando formales, también en un momento analizamos el tema de la informalidad, se están creando empleos de baja calidad, o sea, con remuneraciones bastante limitadas, de tal manera que son precarios. ¿Cómo está esa situación y sobre todo el tema de los ejes para resolver ese problema? Pues mira, Marco, en el caso del salario promedio de cotización por entidad federativa a diciembre de 2003, nuestros indicadores nos arrojan que Zacatecas está en el lugar 16 con un salario promedio diario de 232.9, ligeramente superior al promedio del país. Nos han comentado y compartimos con todos ustedes y contigo y con el ingeniero Oscar, pues de que hay que buscar empleos definitivamente cada vez mejor pagados. Sentimos que eso, una de las estrategias para llegar a esos empleos mejor pagados, desde, por ejemplo, en el caso de nuevamente los trabajadores formales, que son los de lo que podemos tomar de referencia, es que las empresas que ofrecen ese tipo de trabajos, conforme vayan a ver una mayor oferta de vacantes y competencia de las otras empresas, es que ejercerán una presión sobre el mercado para elevar los sueldos. Teníamos hasta antes de esta administración, bueno, hace unos años, pues, las ofertas
de empleo fuerte, por ejemplo, de mano de obra calificada, pues se restringía a unas cuantas empresas, unas 4 o 5. Corona, pues decimos hablar unas, Entrada Group en Fresnillo, ¿no? Podemos, Aresti, que ya había llegado, ¿no? 3, 4, los de cableados también, Delphi. Así que la gente tenía pocas alternativas y pues las empresas pues tenían la comodidad de simplemente fijar ellos en la demanda del mercado del trabajo, pues el precio, ¿no? Así que conforme van a llegar estas nuevas empresas y también que el empresario japonés pues trae una dinámica más pro trabajador, un poco más de integridad en los sueldos y trabajos. Nuestra apuesta es de que habrá esa presión en el mercado, hará que los sueldos mejoren, ¿no? También vemos que hay algunas actividades que son mejor pagadas que otras, por decirlo así, en el caso de la minería. En estos últimos años que tuvieron la mejora en los precios de los metales, ese sector tuvo promedios de ingresos en 30-40% mayores que en el promedio nacional. En Fresnillo, algunos trabajadores de esas empresas en los PTUs tuvieron PTUs de casi 300,000 pesos. Y de acuerdo a un censo económico, incluso, por ejemplo, en un municipio... ¿Qué es PTU? La participación de los trabajadores en las utilidades. Sí. Y unos municipios con densidades poblacionales pequeñas, como Mazapil, tenían en promedio remuneraciones mucho más altas por trabajador que las de la capital, incluso, ¿no? Veamos, por ejemplo, incluso hasta el censo económico más reciente es del 2008. Veamos que hasta en Mazapil nos reportaban ingresos por trabajador de 182,000 o en Calera de 175,000. Y es básicamente porque ahí están las grandes empresas, ¿no? Así que por fin hay algo de infraestructura, también por qué no llegaban más empresas a Zacatecas, pues porque no hay dónde ponerlas, ¿no? A las empresas ir con videos y decirles que a donde vayas te pongo drenaje, agua, luz, teléfono, voz y datos, y una subestación y transformador, pues comparado a un Aguascalientes, un San Luis Potosí, en donde simplemente pues ahí están las naves llave en mano, pues nos dejó por muchos años en una desventaja. El tema de no tener gas natural, pues o sea, no motivaba al atraer la inversión, simplemente pues es algo tan básico en otros lugares que aún así han llegado empresas, pero nos ha sido difícil, ¿no? Así que en esta estrategia, la creación de los parques industriales, este parque industrial Aeropuerto Sumar, con una primera, Sumar 1 que tiene 200 hectáreas ya en polígono y todas adquiridas, o sea, el 60% adquiridas en esta administración, y Sumar 2, que lo del 100% lo adquirimos también básicamente en el año pasado, con 180 hectáreas, que va a tener el gas natural y que va a traer todo su sistema interior de tratamiento de aguas residuales. Incluso hay un edificio, el primer edificio en el estado con certificación LED va para ese parque industrial de una de las empresas que aquí se han mencionado. Eso va a hablar de una calidad de nuevos empleos, de nuevas empresas. El reto, creo que más para el estado y para todos nosotros es en la educación, ¿no? En la educación podremos lograr que mejoremos los trabajos, y no solamente los que van a estar en esas empresas, ¿no? Sino también de los que van a ser sus propios patrones, los que van a prestarles servicios a las minas, a los que van a prestarles a estos aeroespaciales, y el aeroespacial, el automotriz va a tener buenos años de bonanza. El minero vemos que va a tener retos, pero se va a estabilizar, o sea, las minas que están ahorita van a continuar a su nivel de producción. Pero eso implica toda una oportunidad de proveeduría, para la cual pues, necesitamos gente capacitada, al menos que hable inglés, por decirlo así, o que entienda de los procesos metalúrgicos, o que entienda de maquinados, de compuestos, de fabricados, de aleaciones, o prestación de servicios en general, ¿no? Pues ahí, ¿qué más hemos hecho? Nos hemos acercado con CONALEP, sobre todo con CONALEP y la UTES, en cierta manera, para desarrollar técnicos y trabajadores. Con la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el clúster del clúster 1, pues ha sido nuestro brazo derecho para tratar de mejorar la capacidad de las personas. Así que se está haciendo lo que debió haberse hecho antes. Si al tomar esta administración ya hubiéramos tenido todas las carreteras terminadas, el vuelo a Dallas, y el vuelo a Dallas también pues, es indispensable en este mundo para poder traer inversionistas, ¿no? Era increíble de repente que tenías que pedirles a los empresarios extranjeros, pues venga a Zacatecas, pues lo recojo en Aguascalientes,
pues no, ¿verdad? Entonces no era una promoción gratuita para ellos que disfrutaron mucho tiempo, ¿no? Los deudos clientes. Secretario, una pregunta ahí. Si esta estrategia de inversión extranjera directa nos genera un porcentaje relativamente bajo de empleos, en términos de cantidad de empleos, ¿no? Entonces estamos hablando de un máximo de 15% de empleos, ¿no?, del mercado laboral en Zacatecas, y el 85% viene generado por pequeña y mediana empresa, pero con este problema de precariedad. ¿Qué estrategia hay para apuntalar? Porque entonces el ingreso para los zacatecanos, el ingreso más fuerte, tendría que ser por pequeña y mediana empresa. Pero ahí tenemos, ¿qué estrategia hay? Porque me llama la atención un dato, que incluso lo sacamos justamente de la propia Secretaría. Al primer año, de cada 10 emprendimientos, al primer año se mueren 6. Y al segundo año se mueren 9. De tal manera que en los 2 primeros años tenemos una mortandad del 90% del lugar donde están el mayor número de empleos, de emprendimientos. Entonces, ¿por qué no atacar alguna estrategia para afianzar ese tipo de empleos? Aparte de la inversión extranjera, que hay que hacerlo. Buena tu comentario. Mira, la verdad, la economía del Estado pues sí descansa en las pequeñas y medianas empresas, mucho más que en lo extranjero, ¿no? La inversión extranjera directa pues simplemente hay que hacerla, hay que procurarla. Son palancas que permiten tecnificar la mano de obra y permiten tecnificar el Estado, y ya son referencias. Es un círculo virtuoso donde empiezan a llegar unas y luego ya es más fácil llegar a otras. Pero claro, en lo que tiene que ver a la economía en pequeño, es decir, lo que se dedica a lo que nos dedicamos pues la mayoría de los zacatecanos, el comercio interior, lo que es el pequeño trabajador, pues bueno, ¿qué hicimos ahí qué se ha hecho hasta ahorita para ellos, ¿no? En principio se hizo no sé si recuerden, hace como un año se hizo un ejercicio de una tala regulatoria en donde se eliminaron 200 trámites. Se publicó en el diario oficial, en el periódico oficial del Estado, para tratarlo de hacer más sencillo, ¿no? Va avanzando lo de la firma electrónica avanzada para ciertos trámites. Eso no podemos evitar que los negocios pequeños, los que emprendan, pues todos prosperen, ¿no? Realmente la competencia entre ellos es mucha, la presión del mercado también lo es. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es hacérselas fácil, es decir, facilitarles que puedan abrirlos rápido, facilitarles que puedan tener que si ha tomado la decisión de emprender, pues que no sea por temas de trámites lo que se tarden. Necesitamos fortalecer la capacitación para todos ellos, y definitivamente hay que invertir más en capacitación de mercadeo, hasta de administración financiera, ¿no? Muchos de los pequeños negocios que terminan es por una mala organización financiera, realmente porque no lograron tener una buena contabilidad. Muchos de ellos se quedan como persona física tal cual y nunca avanzan a la formalidad de tener su registro ante el INSS o avanzar como sociedad anónima, que les ayudaría un poquito a al menos tener acceso al crédito, ¿no? Las personas, los que emprenden, tienen a veces el problema un problema latente es de que el crédito también para ellos es poco, ¿no? El crédito para ellos es poco y es caro, porque también el porcentaje de fracaso es muy alto, entonces el riesgo para los bancos pues es también elevado, de ahí que pues no es como que el área donde tiene más, ¿no? Se contrae. Doctor, ¿cuál es el factor de mortandad de todas estas empresas? ¿Por qué? Porque si sobrevivieran, pues tendríamos otro escenario económico, claro, evidentemente, ¿verdad? Claro. Pero ¿por qué se están muriendo todos estos emprendimientos? Es muy importante lo que están comentando, y digamos a todo esto que le subyace el problema de la precariedad en el empleo. Mira, hay que entender varias cosas. Por ejemplo, en Zacatecas seguimos teniendo un problema que es, y yo creo que su secretario lo recibe porque a él le toca ver esto, las empresas vienen, pero la gente del campo que trabaja en ellas, cuando vienen los periodos de plantación, ganan más dinero en el campo y dejan el trabajo de la empresa.
Y entonces la empresa viene y le reclama al subsecretario, oye, pues qué tipo de personas tenemos aquí en Zacatecas. La gente es sensata, ¿de dónde me pagan 100 pesos, me paga la maquila, me pagan 200 pesos en el campo, me voy al campo. Aunque dure 15, 20 días el empleo. Ese es un gran problema que existe en toda la zona, pues, ni modo, donde se sobrepone los parques industriales con la zona agrícola, ¿verdad? Altamente productiva. O sea, ¿cómo balancear, cómo contener eso? Porque finalmente las curvas de aprendizaje tienen que partir otra vez de cero, porque el trabajador se va y la producción de la maquila no se puede tener. Hablar de mejorar el empleo desde el punto de vista de lo que puede hacer la inversión extranjera directa o la maquila en sí. Acordémonos, este es un problema que provoca un efecto dominó, ¿verdad? Si la maquila empieza a pagar un poco más, eso se va a sentir en las demás empresas que subsisten a las que hace referencia. Entonces, son cosas que hay que tocar con demasiado cuidado, porque si la mortandad en este momento, digamos, sabemos siempre es muy alta, es decir, del dato que tú dabas, ¿verdad? ¿Cuánto dura una microempresa? Esa mortandad seguramente crecería si viniese un impacto por incremento de salarios, ¿verdad? Entonces, el asunto es cómo aumentar la capacidad de consumo a partir de mejores salarios. Pues mira, lo dijo apenas en la visita que hizo ayer Rosario Robles. Es decir, si no entendemos que la concentración de la riqueza hace demasiado daño, ha hecho demasiado daño, y que necesitamos una forma más racional de distribuir la renta de la actividad productiva, mira, esto no tiene una salida inmediata, ¿verdad? Pero además no es nuevo lo que nos vino a decir ella. Todos sabemos que América Latina y particularmente México es un país muy desigual. La concentración en muy pocas manos de la riqueza genera estas dificultades. Si la empresa, lo he dicho así, disminuyera un poco su hasta hoy insaciabilidad por la renta y entendiera que necesitamos de construir algo aproximado a lo que en los países escandinavos se conoce como el estado de bienestar, eso tiene que ver con entender que yo bajaré mis pretensiones, pero logrando una mayor distribución. Más o menos es, creo, lo que trataba de decir la secretaria ayer. Digamos, se plantea como algo más inmediato. Lo cierto es que no es fácil, ¿verdad? En este modelo, en el modelo imperante, evidentemente lo que se busca es la renta. Y cuando eso no está dispuesto a negociarse, este problema se va tensionando mucho más. Así que esa pudiera ser una alternativa, es decir, repensar un modelo que permite una mayor distribución de la renta en cualquier empresa. Hablemos del petróleo, hablemos de gas, hablemos de actividad productiva. El tema de la desigualdad, eso es muy importante. Quisiera que comentáramos un poco el asunto, porque hay una relación entre desigualdad y falta de crecimiento económico. O sea que la desigualdad, como la desigualdad, es uno de los estudios de Stiglitz, cómo la desigualdad genera estancamiento económico. El asunto es que así como en inversión extranjera directa tenemos este 15%, digamos, que va como caminando en el campo también tenemos el porcentaje muy similar, entre 14 y 6% de los productores agrícolas que están exportando, que están generando alta productividad, sí, etcétera, etcétera. Y eso hace que la fuerza de trabajo ilustrada tenga poco mercado, al grado de que nuestras cifras de desempleo, yo estuve revisando hoy en la mañana esas cifras de desempleo por escolaridad, sucede que los renglones de mayor escolaridad tienen más desempleo que los de menor escolaridad. O sea que se está generando empleo precario, menos escolarizado en cantidad, y el empleo más escolarizado tiene menos oferta de trabajo y por tanto hay una mayor desocupación en solicitantes profesionistas, ¿verdad?, con licenciatura o más. Bien, pero esto lo queremos llevar al tema de que nos metamos al tema del precariedad del empleo. La precariedad y el campo, sí, ¿no? Que veamos el tema del campo. Fíjense, en Zacatecas más del 80% de la superficie es temporal. Eso significa que 1.200.000 hectáreas de superficie cosechadas, fíjense, solo 120.000 son de riego.
que se supone que es donde hay posibilidad de generar mayor productividad. Entonces, el 90% del financiamiento rural es público y en los últimos 20 años se contrajo 75% del crédito, o sea, no hay crédito. Y es cosa de ir a la banca de inversión y los de segundo piso, etcétera, para que veamos cómo se ha caído esto de manera muy, muy importante. Entonces, específicamente en el campo, por lo que mencionabas de los agroparques, que puede aprovechar este pequeño porcentaje del 15-16% de productores, pero tenemos un campo con arriba del 80% de productores en sobrevivencia. Sí, mira, quisiera, en el tema del campo y el empleo en el campo, pues hemos visto que mucho a veces del campesino, cuando siembra o su actividad económica, pues es a veces para autoconsumo, autoabastecencia, ¿no? En parte, ¿por qué? Bueno, porque en algunos lugares no hay otra cosa más que tierra, nada más que tierra y hay que sembrar. No hay otras fuentes de empleo o están alejados a las zonas que son ricas en otros minerales o con tierras mejores. Así que, y a partir de ahí, pues sí, ese autoconsumo pues lo utilizan para tener 2, 3 animales y a partir de ahí el ingreso económico tenerlo de los productos derivados de los animales. La venta de las crías a pie o de la leche en su caso, ¿no? Y a partir de ahí empiezan alguna actividad adicional. Creo que lo que nos gustaría ver más es efectivamente, a lo que vamos a apostar más, esa actividad económica de agrícola, en donde, bueno, pues si la gente está sembrando frijol y siempre el tema es el bajo precio de frijol, pues necesitamos buscar o atraer o incentivar alguna empresa que compre el frijol y dé algún valor agregado a simplemente venderlo grano, ¿no? Los chileros son los que mejor están haciendo este trabajo. Por ejemplo, somos en los primeros lugares de producción de chile rojo y ellos han logrado acopiar una gran parte tanto de chile como ajo, más bien chile y ajo, esos son los que mejor se han defendido. Los que tienen más renta. Sí, más renta. Mira, ellos acopian el chile, lo han deshidratado, ya es un proceso, pero hay unos que ya están avanzando a una etapa de mayor procesamiento para las salsas, vender un concentrado, incluso ya con inocuidad. Entonces, inversiones un poquito más grandes que sí. Efectivamente, porque a veces no se dan los créditos a toda la gente del campo, pues es porque pues el problema de la banca, ¿no? Que te piden garantías, te piden que los subsidios o los apoyos, pues tienes que empatarlo con tu parte, ¿no? Y demostrarla, exhibirla en líquido, y eso pues no todos lo tienen, ¿no? Entonces, los que han traído, o sea, algunos de Chile, pues hay quienes están cómodos simplemente sembrando y dándoselos al intermediario, no quieren arriesgarse a la siguiente etapa, pero sí ellos se han logrado hacer algo adicional. Creo que el reto va a ser con el tema del frijol, otro tipo de cultivos, necesitamos incentivarlos, quizás alfalfa, hay una fuerte demanda de alfalfa de países asiáticos sobre todo, o la malta cervecera, pues ¿por qué no ha crecido más, no? Hay una planta de Jumex, de jugos del Valle, ahí en el Parque Industrial de Calera, y pues está trayendo mangos de las costas, y cuando pues aquí pudiera hacer los jugos de durazno, ¿no? O de otro cultivo. Y la verdad es que bueno, cuando se hizo en su momento había demasiado durazno, ya no hay durazno, las guayabas han disminuido también. Pues la guayaba era algo importante. Era algo importante y bajó, entonces y han cambiado, los agricultores han cambiado a otros cultivos que no necesariamente son los rentables o para los que hay capacidad. Así que es un reto compartido de la iniciativa privada y de nosotros. No puede entrar el Estado y conducir esos procesos. Por ejemplo, con lo de invernaderos, ¿no? Los créditos en invernadero. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar los 5 invernaderos del programa de reforma agraria que están aquí en la zona de Guadalupe El Bordo. Los 5 invernaderos están tronados, fracasaron. Nacional Financiera prácticamente fue quien los terminó ahorcando, ¿no? El tema del crédito. Y parece que hay un efecto, bueno, los sociólogos le llaman efecto Mateo, ¿verdad? Al que tiene más es al que se le da más y al que tiene menos no se le da. Por ejemplo, el crédito que tienen los del ajo y lo que tienen los chileros fuertes que están exportando, las cámaras de refrigeración, que es el proyecto de 30 millones de pesos de una cámara, etcétera. Eso es, pues hay una gran inversión en eso,
pero el cúmulo de productores pequeños que quieren transformar Claro. su sistema de producción está atorado, como que la conducción del Estado, es decir, a ver, aquí está el crédito, Sí. asesoría técnica, etcétera, etcétera. Hay un problema, o sea, qué bueno que tocas, porque es el otro sector, ¿verdad? Importante en la economía. Sí, sí. Pero mira, yo siempre les digo a mis alumnos, un profesor me decía, mira, Oscar, si dentro de las cosas que yo te pregunte en tu formación, en las cosas que tú me escribas a la pregunta, me escribes la palabra organización, te lo voy a poner bien. Y eso es lo que yo traigo a la mesa, ¿verdad? Si la gente tuviese un poquito de organización, es decir, si hablamos del chile, si hablamos del frijol, si hablamos del ajo, el problema es la organización. Se crearon las integradoras, se politizó y echaron a perder no sé quién toda esta idea que en otras latitudes, Marco, ha funcionado perfectamente bien. Ahorita lo estamos viendo, el equipo no estaba aquí porque estaba haciendo el reportaje del frijol. Claro, porque hay un problema de acopiar el frijol, la gente entrega su frijol, pero a cambio quiere pues, el líquido, ¿verdad? Porque el banco lo está presionando, lo estabas diciendo tú. ¿Cuántos meses ha pasado desde que acopiaron y no ha sido posible pagarles el frijol? Llega el coyote le da el dinero en el surco, se lleva el frijol. Pero claro, 7 pesos, 5 pesos, ¿verdad? Es decir, necesitamos organización, más rápida movilidad del recurso, porque eso es lo que ahorca al productor. Los productores saben producir y ahora los queremos hacer que sepan comercializar. Eso no saben hacerlo. Y ahí es donde el Estado, las instituciones, debemos de tejer fino. Pero queremos hacer un productor que sabe producir extraordinariamente frijol, chile, son impecables. Queremos hacerlos que se metan a comercializar. Eso no lo saben hacer. Y me parece que es la gran ausencia del Estado, de las instituciones, que tienen que hacer un esfuerzo fundamental por entender que la renta tiene que estar en un tramo más corto entre el productor y el consumidor. El tema de la comercialización, ¿verdad? Claro, que es el toral. gran tema en el campo, ¿verdad? Sí. Que es... Ese y bueno, y comentemos, y aclarando, cuando hablamos de Estado, hablemos del Estado federal y el Estado El Estado en general, no solamente el gobierno del Estado de Zacatecas. Claro, sí, claro, porque es un problema nacional. Sí, es un problema nacional y sí, mira el caso del frijol también, seguro, esa gran empresa que había una vez, ¿no? Auprinesa, que llegó a ser muy exitosa y a manejar muchos millones de pesos y generar más de 1000 empleos, pues temas administrativos pues lo llevaron a hacer un caso de aprendizaje, ¿no? Y en otros sectores lo vemos también donde les decimos a las personas, ¿por qué no se reúnen y les ayudamos en la organización? Nos ayudamos a organizarlos a que compartan por ejemplo, ciertos insumos. Volviendo hasta el tema tradicional de las cooperativas, algunos en otros sectores, ¿por qué no hacemos compras masivas? Bueno, desconfían a veces la gente entre ellos mismos, ¿no? Entonces, ha sido difícil la organización. Sí, como que yo siento que el Estado se ha preocupado a lo mejor por generar algunos programas que pudieran dar algunos apoyos en términos de crédito, de apoyo financiero, pero la gestión organizativa y organizacional, que es donde está la clave del asunto que está señalando el maestro Oscar, no hay. Yo me puse a revisar el mapa de programas sobre empleo de las diferentes y no encontré un programa que se dedique al tema organizativo y organizacional, a la gestión, ¿ah? a la gestión organizativa, ¿no? O sea, un programa que vaya, organice, de incubación hasta todo el proceso de venta, etcétera, y todo el proceso organizativo y organizacional, ¿no? No hay un solo programa, Pues los hay para los que traen unas esencias ya de organización, como por ejemplo todos los que pueden ser beneficiados del Fondo Emprendedor del INADEM. Hay partidas para capacitación y cosas, pero ya tienen que traer algo, ¿no? Es decir, ya es más bien como el trabajo de ellos, o sea, tú le das el cierto apoyo para algo que ya tiene ahí, pero detonar todo el proceso organizacional tendría que ser una tarea, ¿no? Visualizar una tarea que podría tener, y bueno, ya ir bajando nuestro programa que nos señala de ahí atrás, sobre el tema de cómo estamos en términos de política pública para del empleo en Zacatecas, ¿verdad?
lo que nos topamos es que, bueno, los fondos más importantes son federales, ¿no? Como el Fondo PYME y otros, pero como que percibimos una gran dispersión de programas, ¿verdad? Por ejemplo, con objetivos bastante parecidos está el PYME y luego, digamos, desde la Secretaría de Economía, o a partir de ahí lo enlazan. El Servicio Nacional de Empleo tiene algunos parecidos, pero están en otro lado, ¿verdad? La Secretaría del Trabajo y Previsión, o lo que era el fondo, lo que era FONAES, hoy es INAES, ¿verdad? Etcétera. Como que percibimos de pronto una gran dispersión de programas alrededor de temas bastante comunes, ¿no? Cómo poder lograr generar esos acuerpamientos. Pues mira, en el caso hablando de otro programa adicional, pero que es realmente un apoyo nuestro, que no descartar que el gobierno del estado tiene su propio fondo de apoyos y de estímulos que no se ha aprovechado todavía del todo. Cuando precisamente hablábamos de la inversión extranjera, y a veces nos dicen de los apoyos que se les dan a los extranjeros u otros que no son de aquí, pues bueno, hay una nueva ley, la Ley de Fomento de la Inversión y el Empleo, que tiene su propia manera que habla de un presupuesto de hasta 50 millones de pesos, en donde, siguiendo la metodología de la misma ley y su reglamento, cualquier zacatecano que genere empleo es susceptible de que se le pueda apoyar. Y el apoyo va desde económico como no económico, hasta de gestiones de todo tipo, ¿no? Son devoluciones del impuesto sobre nómina, devoluciones del impuesto predial, de infraestructura, de apoyar en la infraestructura, descuentos por ejemplo, en las ampliaciones de los KVAs para tu nave industrial, donde tienes que pagarlos, pues bueno, pues yo los puedo absorber, aprovechando que el Estado ahorita está construyendo una subestación, porque tampoco tenemos capacidad eléctrica para traer empresas. O sea, la última subestación que se hizo de más de 10 megavoltios se hizo hace 15 años. Así que pues también entonces hay que hacerlo, esas limitantes. Bueno, entonces el Estado tiene su propia política de incentivo a la generación de empleo formal a través de ese incentivo, de esos incentivos económicos o no económicos que administramos en la Secretaría de Economía. Pues claro, los programas federales, pues si de una manera u otra nosotros nos toca pues tener parte en ellos, así que lo que buscamos es a través de hay unos comités de evaluación de todos los proyectos que califican en estos programas, y se pretende pues privilegiar a los que de veras van acordes a las vocaciones económicas de Zacatecas, que en el momento identificamos pues minería, turismo y cultura, agricultura, automotriz, aeroespacial y tecnologías de información. Ese programa del que nos hablas, de los 50 millones, ¿en qué programa? Como funciona es de que el interesado acude a la Secretaría de Economía, de nosotros, Economía del Estado, nos presenta su proyecto apoyándose en un formato que hemos elaborado al respecto, en donde calificamos, bueno, qué tipo de sector, cuántos empleos. Tiene que generar al menos 20 empleos para calificar. Y le pedimos pues que nos presente los beneficios cuantitativos, cualitativos, los impactos y de cómo más se va a financiar. Pues finalmente solo es un apoyo, ¿no? Pues solamente es un apoyo que no debe ser el proyecto todo por sí mismo. Se llegan las solicitudes a la Secretaría y pues hay un comité. La ley habla de un comité de evaluación y a partir de ahí se distribuye. Ese dinero no es que haya una bolsa en general, ¿no? Una bolsa en general así la ley lo prevé. Sin embargo, como se ha aplicado es que del presupuesto de la Secretaría o aprovechando a veces los mismos otros programas federales, pues podemos radicar o realizar las acciones en nuestro programa operativo anual para lo que nos piden. Maestro, para ir terminando, ir bajando en el tema de la expectativa y de la forma de generar empleos. Muy bien. Yo le quería preguntar también de su experiencia en Valparaíso, que puede servir como experiencia exitosa de cómo se puede construir una estrategia de generación de empleo. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta y por la introducción que dio el subsecretario. Mira, nos ha dicho pues ya de varios programas. Yo solo por la restricción que tenemos de tiempo, solo voy a hablar de uno de ellos. Mira, me ha llamado mucho la atención el Programa Nacional de Emprendedores, porque
nació hace un año en México. Pero mira, gracias a esta pregunta que me haces, Marco, y le agradezco mucho, gracias a financiamiento, por desgracia, de afuera, de la Unión Europea, y a la voluntad de una presidenta municipal de Valparaíso, se puso en práctica un proyecto, varias componentes, pero uno de ellos tenía que ver con el componente del emprendimiento productivo, trabajar con jóvenes de secundaria y preparatoria. Ahora lo digo, ese fue el sello de todo el proyecto, gracias a la gran disposición de los profesores y los alumnos de secundarias y preparatorias de Valparaíso. Una actitud totalmente opuesta a lo que regularmente estamos viendo en términos de los maestros. Fueron mis aliados en este proyecto. ¿Por qué lo señalo? Porque mira, cuando vi toda la estructura que se creó hace un año del Programa Nacional de Emprendedores, quiero saber cuánto cuesta toda la estructura que se formó versus la parte que yo traje de San João de Madeira en Portugal, que se entiende que es una de las escuelas más exitosas de emprendimiento productivo, que sin crear toda una estructura, dedicó los recursos más a los impactos, a enseñar a los jóvenes qué es, cómo se hace, qué implica tener una empresa. Y ahora que está el subsecretario aquí, de verdad que a mí me gustaría mucho que él ayudara desde su punto de influencia, porque preocupa que en México, por ejemplo, muchos jóvenes como él, a lo mejor se nos quedan en la burocracia y necesitamos que el talento de ellos baje a crear empresas, negocios que entiendan la complejidad del mercado, que toda su creatividad la dejen caer sobre el diseño, innovación de productos, servicios localmente. Marco, yo no estoy pensando en la ciudad de Zacatecas, estoy pensando en el estado de Zacatecas. Entonces, para todos ellos, gracias a este experimento que permitió Valparaíso, me parece está concentrado, nomás un comentario ahí, sí. El 85% del valor agregado del estado está en 4 municipios. Claro. ¿Verdad? Sí. Y el resto del estado, como Valparaíso, por ejemplo, por eso es una experiencia. Sí, claro. Y vale la pena porque hay más población. Ajá, sí. Sí. Entonces, el experimento que deja Valparaíso y la experiencia es muy grata, muy buena, al grado tal que, paradójicamente, Chiapas viene a aprender de Valparaíso, Guanajuato viene, pero en el estado no hemos logrado llamar la atención con esto. Me parece que es algo que sería bueno que considerara el subsecretario. Que falta mayor compromiso también de las instituciones de educación superior de involucrarse en ese tipo de procesos. Sí, hombre, ¿no? deja la comunidad del cubículo y métete un poco al surco y entiendes más la realidad. Claro. Pues sí, porque las incubadoras, eso pasó con mucho del problema de las incubadoras, el dinero que se da para las incubaciones, y año con año la Secretaría de Economía Federal daba y nosotros también, y algunas universidades pues lo aprovechaban pues para gasto corriente y pues los alumnos pues no tenían para lo que era la incubadora, ¿no? Para que veas. Yo creo que hay que pensar eso, ¿no? Sí, amerita. Adelgazar la estamos siempre burocracia abiertos a adelgazar la burocracia, vincular las instituciones de educación superior, que éstas se comprometan más con el tema, ¿verdad? Y el Estado pueda hacer esas sinergias. Bueno, pues estamos concluyendo nuestro programa. Gracias, muy rico. Nos estamos despidiendo. Esto es un repaso del tema, un poco denso en algunos momentos, pero importante ya porque nuestra información ha generado análisis y la mejor opinión es de usted. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.